Bueno, pues dar las gracias a Marta, Noemí y a Sálvora, que son nuestras invitadas de esta clase, y forman el equipo de conjuntas empáticas, ¿no? Que la verdad que es muy divertido, porque es algo como que reafirman, ¿no? Como reafirman la feminidad y toda esta, que está muy bien. Y además lo hacen como desde una posición mm, muy divertida, por decirlo así, como fresca. No es una cosa así de esta reivindicación así guerrillera, sino como, no sé, a mí me resulta como muy femenino, ¿vale? Y es como un halago, ¿no? Que esto No, puede no, parecer totalmente. Yo no me lo había tomado de otra forma. era como, ¿vale? Bueno, y nacen bueno, en la página web se puede ver como el perfil de una investigadora y nace en 2012 con la finalidad de difundir trabajo en el campo de la arquitectura, el arte, la pedagogía. Eh, yo creo que nace ya bueno, se puede ver el currículum en la web, ¿no? Yo creo que es muy interesante como comentar algo más personal, más, nace también como correspondiendo casi reflejos de una época que les toca vivir, ¿no? Yo creo que son como de esta generación que salen de la carrera donde las oportunidades de pronto desaparecen para todo el mundo, donde esta generación tan joven ya sí que resulta muy difícil empezar a desarrollar una profesión y tienen que reinventarse buscando como estrategias alternativas, pero no por redefinir, sino por entender que la arquitectura es como algo con muchísimo más. Entonces, yo creo que lo han hecho bien, que han entendido muy bien como esta diversidad que puede generar el mundo de la arquitectura, ¿vale? Y además con muchísima naturalidad. O sea, no como buscar un sitio donde posicionarse profesionalmente, sino como algo que realmente se lo cree, ¿vale? Y entonces, pues nada, con eso, muchísimas gracias a las tres y os dejo con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Voy a compartir pantalla, no prometo nada. Marti, tú me echas una mano. Hemos hecho una prueba antes, pero aún así, a mí me sacas de Zoom y me siento torpe. Voy. Bueno, efectivamente, como ha dicho Diego, luego si no también podemos hablar más de ello. Claro, realmente desde 2012, que fue cuando yo salí de la carrera, era un tiempo también como más complicado, la crisis del 2008 estaba como en pleno auge y en realidad toda mi generación, la mayor parte, está afuera, emigró toda, ¿no? Parecía que era lo que había que hacer. Entonces es verdad que yo no me había planteado, pues eso, que habían pasado 8 años y como casi como hacer como una lectura, ¿no? De lo que había pasado, pero bueno, que sí que luego podemos hablar más de ello. En todo caso, habréis observado que mucha gente ha pasado por conjuntos empáticos y que el equipo que estamos ahora, y yo creo que estamos como en una etapa muy buena y efectivamente que somos 3 cabezas femeninas, que el equipo que nos acompaña también es mayoritariamente femenino. Creemos que hay formas distintas de trabajar entre hombres y mujeres, entre mujeres y entre hombres y bueno, y al final una intenta como generar espacios de trabajo donde esté cómoda. Pero bueno, de todo eso pues efectivamente lo podemos como comentar después, pero como transmitiros esta visión de que en realidad pues conjuntos desde Noemí, que es la más jovencita que tiene 24, yo que tengo 34, Marta que nos pilla casi en medio de las dos y también como con una intención como de que la mirada sea no sé si transversal también a las generaciones, pero por lo menos intentar ser como estar como mucho en nuestro tiempo, como muy contemporáneos. Eso sí que hay una intención clara de ello, tanto en los métodos de trabajo como en las propuestas. Pero bueno, que nosotros os veníamos a hablar como un poquito. También os vamos a contar lo que hacemos, pero queríamos dar un paseo también, como le hemos llamado arquitecturas del vacío, por no hablar solo de arquitectura neumática, y hablaros también como un poco de cómo era esto, cómo hace unos años y cómo es ahora, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos gusta como sacar la figura de Prada Pool, que, bueno, este es Prada en los finales de los 60. Y, y yo coincidí con Prada, bueno, este es Prada como el año pasado,
que es divertido porque en realidad es la misma persona, ¿no? Yo creo que ideológicamente también sigue siendo bastante parecido. Y yo coincidí con él en el máster de proyectos avanzados de la Escuela de Madrid y justo coincidí con él el año que se jubilaba, o sea que fui como la última promoción que estuve con él y nos daban clase él y Antonio Cobo, y, que siempre ha estado muy, muy cercano a él, sobre todo como en esta etapa más del máster de investigación. Entonces, bueno, yo creo que podemos pasar como un poquito por encima, pero no queríamos dejar como de enseñaros como estas cosas que se hacían hace 50 años, porque a lo mejor ahora vemos arquitectura neumática y nos parece como que es muy novedosa y en realidad, bueno, pues quizá hay algunas partes que antes no eran posibles. Nosotras creemos que la geometría actual, que por ejemplo que nosotras usamos, que la calculamos como pues con Rhino, como con herramientas como más actuales, no hubiera sido posible entonces, o por lo menos no de una forma programada. Pero siempre nos gusta como recordar como este tipo de proyectos. Pero yo creo que vamos a pasar como un poquito más por encima. Bueno, os traemos la Expo Plástica, que esto es 1969 para que os hagáis una idea. Y entonces, bueno, pues Prada como que expone este bichito en medio del Paseo de la Castellana, si conocéis un poquito Madrid. Y entonces, bueno, pues de aquellas que él empezaba con esto, ¿no? Pues decía que le preocupaba como esto iba a cohabitar con los vientos y tal. Y si os fijáis, es bastante curioso porque tiene como un montón de tubitos, ¿no? Cada uno va a una célula, que las células son individuales, entonces en el fondo va como por microinsuflación. Este es el sistema, bueno, él en realidad aquí estaba hablando como de smart structures, ¿no? Como de estructuras inteligentes, entonces cada uno de las células va conectada con un microinsuflador y hay como un elemento que está conectado a un ordenador y desde el ordenador se le da la orden de qué coge más o menos volumen, ¿no? De tal forma que la estructura que te envuelve, esta arquitectura, es inteligente y por lo tanto Prada decía que es capaz de amoldarse a los requerimientos que tú tienes e incluso como de aprender de tus necesidades previas para luego generar espacios que realmente se amoldan a tus necesidades. Y esta es como una imagen, hay muchas imágenes que son de archivo, que fueron recuperadas por Antonio Cobo, bueno, que os he dicho, ¿no? Que daba clases con Prada Pool y él está haciendo la tesis sobre Prada Pool y también ha hecho una exposición que creo que en 2019, si no me equivoco, estuvo expuesta tanto en Sevilla como en León, que a lo mejor la pudisteis ver, y tiene un catálogo bastante extenso que habla sobre la obra de Prada. Este es como el segundo proyecto que él hace como de arquitectura neumática. Yo siempre he pensado que aquí en realidad hay dos proyectos, ¿no? Está esta gran cúpula que está inflada y luego está este elemento, ¿no? Que es como esta bóveda que os fijáis que también está microinsuflada. Esta se llama la casa de Jonás. A mí me parece bonito porque, bueno, él habla, ¿no? Como de que en la Biblia, bueno, os acordáis, ¿no? Que Jonás permaneció 3 días dentro de una ballena, ¿no? Y que llegó donde él debía ir a predicar, ¿no? Y es bonito como lo explica Prada, porque en realidad él dice que está hablando como de un modelo de ciudad en el que los sistemas de comunicación van a influir más sobre las vidas de sus habitantes que el propio urbanismo. Pero esto él lo dice en 1970. Yo me acuerdo cuando era alumna de él, que yo le oía hablar y entonces lo ubicaba en su tiempo, ¿no? Y pensaba, es que este tío es que era un visionario en su época, porque ya lo que te decía, pues en mi caso en 2012, o incluso este discurso llevado ahora, a mí me parece como súper contemporáneo, ¿no? Como la comunicación realmente, ya no os digo la comunicación física, sino incluso la comunicación entre las personas, ¿no? Como a través de redes sociales, o sea, cómo la comunicación realmente se ha convertido en el motor que, que realmente genera las comunidades habitacionales que luego pueblan las arquitecturas, ¿no? Y bueno, yo ya os digo que es que me parecía un visionario aquí nuestro amigo José Miguel. Luego me gusta mucho esta imagen porque tiene esta cosa, ¿no? De como los esquemas de cómo ellos pensaban la arquitectura, ¿no? Que en realidad, bueno, la neumática en este caso, que en realidad aquí veis como estos pliegues, que casi te podría parecer que es una maqueta de papel, ¿no? Efectivamente, aquí está, pero cómo es lo que le sirve para pensar como esos nervios, costuras que luego generarían en esa arquitectura, ¿no? Y cómo se ve mejor en la Instant City, que aquí la tenéis, ¿no? Un proyecto de 1971, cómo en realidad, como ellos no tienen los medios informáticos que os comentábamos, ¿no? Que tenemos nosotras ahora, como él en realidad lo que hace, si os fijáis, son intersecciones de polígonos, vamos a decir, como casi puros, ¿no? Aquí hay cilindros, hay bóvedas, pero no hay como intersecciones de bóvedas como muy complejas, ¿no? Porque realmente las intersecciones se calculaban,
casi como con Diedrico, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que la Instant City la conocéis. De todas formas, Diego, si en algún momento ves que hay algún proyecto que habéis visto en clase y que tampoco hace falta como profundizar mucho en ello, pues también me lo comentas y pasamos un poquito más rápido. No te preocupes, tú sigue y... Vale. Genial, pues entonces esto, la Instant City, que es de 1971, entonces bueno, sabéis que la Instant City se hace en Ibiza con motivo del 7º Congreso de la Sociedad Internacional de Diseño Industrial, ¿no? Entonces, esta se realizaba en la Cala de San Miquel y entonces, bueno, en realidad lo que pasó fue que Fernando Bendito y Carlos Ferrater, que en aquel momento eran estudiantes, pues van a hablar con Adif Fad y les proponen ocuparse del alojamiento de este congreso, ¿no? Y entonces, bueno, a la fundación le parece bien y entonces ellos deciden como ir a hablar con Prada Pool, que ya sabían que estaba haciendo este tipo como de arquitectura, para decirles si les podía ayudar como en el planteamiento del alojamiento. Efectivamente, bueno, a ver, ellos lo que tenían era un terreno y 10.000 pesetas. Y estas 10.000 pesetas, que no os acordaréis de lo que eran las pesetas, porque casi no me acuerdo yo, se las iban dando de 200 en 200 pesetas. Teniendo en cuenta la inflación de la moneda y todo lo que queráis, pero bueno, que digamos que se las iban dando de poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un proyecto con estas características? Y entonces, efectivamente, hicieron un proyecto por etapas, ¿no? Aquí tenéis la primera etapa, que veis que tiene un ambiente común, aquí hay un centro sanitario, la organización y asistencia al diseño, ¿no? Donde te daban las instrucciones de cómo tú luego podías fabricar la célula en la que tú ibas a habitar. Veis que aquí hay una recogida de basuras, un almacén general, bueno, y aquí está como el peine central, ¿no? En una segunda etapa al peine central le salen unas ramas y entonces empiezan a aparecer aquí como elementos más privados, si queréis, pero también muy curioso como que aparece este elemento que son como de reunión, ¿no? Unos elementos de una escala menor o de un tamaño más reducido, pero de comunicación o de encuentro, digamos, ¿no? En la tercera etapa, estos encuentros empiezan a tener atajos, que bueno, también lo veis más aquí, ¿no? Cómo finalmente se materializan. Y bueno, y efectivamente se genera como una propuesta de estructura colmatada. Y me encanta esta foto, ¿no? Este momento como de la entrada, que me acuerdo que José Miguel siempre decía, claro, es que era una entrada que la gente no sabía cómo funcionaba y entonces pues le tuvimos que hacer un dibujico, ¿no? Como para explicar que pues por esta entrada, que él llamaba la entrada en vagina, tenías que entrar como con las manitos juntitas, agachando la cabeza y metiéndote dentro, ¿no? Y efectivamente, como era un congreso internacional, estaba aquí instrucciones en inglés e instrucciones en español. Esta es como la entrada de vagina, cómo se ve desde el interior, que si os fijáis, bueno, pues la membrana se une hasta un poquito más adentro, ¿no? Y entonces cae y por eso le llamaba entrada en vagina, porque ves que en realidad tiene como dos labios, ¿no? Y entonces, claro, esta entrada que puede parecer que tiene muchísimas pérdidas de aire, pues en realidad lo que pasa es que el aire que está generando una presión mayor aquí dentro tiende a unir estas láminas y, bueno, a lo mejor se escapa un poco de aire, pero no es algo que produzca el desinflado de la arquitectura neumática. Que es verdad que a mí me oiréis hablar como de bichos, de inflables, de arquitectura neumática o de artefactos y casi como sinónimos, que es un poco lo que hace la cotidianidad, pero en realidad se supone que arquitectura neumática es como esos espacios habitables que se generan a través de una insuflación frente a los inflables, que digamos que son objetos que se generan con aire, pero que en principio tú no los puedes habitar, ¿no? Entonces, un castillo hinchable, digamos que como tú no estás habitando gracias al aire, digamos que sería hinchable, y un castillo neumático tendríamos que pensar cómo es, pero es otra cosa distinta, ¿no? Esta es la atmósfera que tenía la Instant City por dentro, ¿no? Entonces aquí veis como todo este aspecto, hombre, por supuesto estamos en los 60, es el momento hippie, ¿no? Como por excelencia. Prada lo definía como la ciudad de la libertad no anárquica. Y bueno, de hecho muchos críticos pues del momento la vinculaban pues eso, claramente con el movimiento hippie, como con un espíritu colectivista, bueno, que en esta época ya sabéis que en los 70 entre la gente joven pues era como, me siento un poco rara diciendo esto porque en realidad mi padre vivió esta época, pero bueno, bueno, y aquí veis un poco cómo dormían, ¿no? Cómo había sacos de dormir, o sea, realmente lo que se había generado era como la envolvente. Aquí veis cómo están los rollos todavía, como algún momento de construcción, ¿no? Pero luego todos los otros elementos, pues aquí aparecen cajas para guardar cosas, efectivamente como esas camas, como con sacos de dormir. Digamos que la Instant City era puramente la membrana.
o lo que se construyó fuera puramente la membrana. Todo luego lo que había dentro era la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, Carlos Ferrater, que estuvo muchos años sin hablar de este proyecto, hizo una entrevista en Quaderns, yo creo, en 2018. Y él decía que para él el proyecto era más un experimento de vida en comunidad, ¿no? Entonces, él entiende que en este proyecto la arquitectura es casi únicamente las personas que lo habitan. Bueno, y estas son las instrucciones que se daban cuando tú llegabas como a ese centro, ¿no? Entonces, bueno, es esta solución de unión, que esta fue diseñada por Prada, él le llamaba de triple doblez con grapa, ¿no? Entonces tiene esta cosa, si os fijáis, es un poco como, casi como un puente térmico de las ventanas, ¿no? Como que va para la derecha, para la izquierda, para la derecha y luego vas grapando, ¿no? Entonces, Ferrater decía esta cosa de que la comunidad se generó por la unión de millones de grapas, bueno, y todo el tiempo que se pasaban allí también haciéndolo, ¿no? De tal forma que se construyó como, digamos, la T principal y luego cada vez que iba llegando gente nueva, pues se le daban estas instrucciones y dependiendo de, pues, cuántos venían o cuánto espacio necesitaban, ¿no? Pues generaban un módulo más o dos módulos más o dependiendo de qué tipo hiciera falta. Es muy bonita, yo creo, la cimentación, ¿no? O sea, tú tienes el elemento y luego este elemento, si os fijáis, el perímetro se excava, o sea, una zanja, aparece la membrana como prolongada, ¿no? Que se pone aquí en este surco y luego se vuelve a poner la tierra encima, ¿no? De tal forma que todo el perímetro, en realidad, tiene como ese cordón de tierra que lo asienta al suelo, ¿no? Y aquí, bueno, pues vais viendo estas intersecciones que decíamos, que en realidad, si os fijáis, las intersecciones efectivamente no son complejas, no hay una intersección entre una cúpula y un cilindro, que quizás se podría hacer, quiero decir, como de este elemento directamente con este, ¿no? Sino que hay un cilindro intermedio porque conocemos perfectamente esta forma de intersección y esta forma de intersección, que son más limpias, ¿no? De tal forma que, en realidad, las piezas son bastante replicables y se va produciendo, ¿no? También buscando un poco como la simplificación del patrón. Luego, esta fue la actuación como de un artista que estaba, ¿no? Que era como esta gracia de estar fuera, pero tus brazos se meten dentro y tienen la presión de otra atmósfera, ¿no? Y, bueno, esta foto que a mí me parece bastante graciosa, o como este árbol, en realidad está aquí, bueno, pues tiene como generado un pequeño invernadero. Y aquí detrás es bonito porque veis como el resto de tiendas de acampada, ¿no? En realidad era un congreso que no tenía un alojamiento, entonces lo que sí que había era el terreno y ellos te proponían que tú fueses con tu tienda de campaña a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente que no se podía llevar tienda de campaña a la isla, pues se podía alojar aquí en la Instant City, ¿no? Y luego también me gusta esta imagen porque explica bastante bien, si os fijáis os lo podéis imaginar, la arquitectura neumática tiende siempre a ser cóncava. Entonces, cuando queremos hacer formas convexas, como esta de aquí, es verdad que el patrón tiene algo que ver, pero también, si os fijáis, aquí tiene unos tensores que fuerzan a que este elemento no se vaya hacia afuera por la presión del aire, ¿no? Eso también eran como temas, o por ejemplo aquí detrás que veis como la entrada de aire, bueno, luego esto lo veremos todo como un poquito más, ¿no? Y esta como otra imagen. Os decía que Carlos Ferrater había estado como mucho tiempo sin hablar de este proyecto porque él explicaba en esta entrevista que os comentaba que claro, que este proyecto, él durante muchos años había visto a muchos compañeros que se habían muerto de sida y de drogas y que iban cayendo, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en la arquitectura que, bueno, tiene sus luces y tiene sus sombras también, ¿no? Como todo momento de la historia. Bueno, aquí veis este elemento, ¿no? Como queda una pieza como pendiente de que venga otra persona como para continuar con esa zona, ¿no? O esta imagen que a mí me gusta mucho, que es de cuando se estaba construyendo, entonces aquí tenéis, ¿no? Como a las payesas locales, como mirando qué bicho era este. Y luego fue bastante bonito porque cuando se desmontó, después de un mes que estuvo inflado, durante muchos años se veían sobre todo por el norte de la isla de Ibiza, muchos pajares y contenedores agrícolas, pues con lonas amarillas, rojas y naranjas, que en el fondo estaban hablando como de la segunda vida de la Instant City, ¿no? Bueno, y luego Prada, por supuesto, hizo otros proyectos de arquitectura neumática y digamos como más duros, que yo creo más o menos los conoceréis todos. Estas son las cúpulas de los encuentros de Pamplona, que están
más o menos temporalmente estamos en 1972 y bueno, son 11 cúpulas y en total son como 5.000 metros cuadrados. A mí me gusta bastante esta imagen, ¿no?, donde se ve como el espacio que genera la cúpula entera y luego cuando se desmonta en qué queda, ¿no? Y es bonito porque él hablaba de un concepto que era la experiencia sensorial sensitiva, decía, ¿no? Entonces él entendía que estas cúpulas tenían que tener como proyecciones o incluso tenían que tener olores. Este proyecto en concreto tenía como un olor a vainilla, como para intentar apagar el olor intenso del plástico, cómo la luz se tamizaba y en el fondo era como esta búsqueda de una atmósfera artificial, ¿no? O bueno, el hielotrón, ¿no? Un año más tarde, 1973, y entonces esta es la pista de patinaje sobre hielo que se realiza en Sevilla, está montada del 73 al 76 y le dan a Prada Pool el Premio Nacional de Arquitectura por este edificio, si queréis llamarle, que está reconocido como la pista de hielo con menor consumo de energía hasta la fecha, y eso que estaba montado en Sevilla. Y efectivamente también tenía esta parte que no se llegó a hacer, de que él se imaginaba todas estas cúpulas como con proyecciones, como buscando pues eso, estos ambientes como artificiales, pues eso, como con imágenes selváticas, casi como recrear, ¿no? Como un poco como esa distopía de en medio de una selva afrodisíaca o tropical, poder deslizarte sobre el hielo, ¿no? Luego Prada se va en el 81 al MIT y empieza a experimentar un poco con estructuras tensadas. Entonces, este es un primer prototipo que hace allí. Y a mí me parece curioso que Alejandro de la Sota, que era su director de tesis, le preguntó a Prada una vez si él creía que los meteorólogos se convertirían como en los arquitectos del futuro, ¿no? Porque Prada efectivamente decía que el control del microclima sería como la nueva ciencia capaz de combinar pues la ingeniería, la arquitectura y la planificación urbana, ¿no? Y bueno, a raíz de este prototipo, luego en el 92 Prada genera el Palenque de Sevilla. Que si no suena mucho, bueno, que no se extrañe porque efectivamente se desmontó años más tarde, pero bueno, veis que es como una gran plaza cubierta con estas grandes luces que efectivamente replican ese prototipo donde aparecen como elementos, pues efectivamente aquí hay como aspersores para bajar la sensación térmica y esta historia como de la vegetación como cubierta como por esta lámina, ¿no? Y bueno, toda una topografía, si queréis llamarle topografía, que había como en esta parte baja, donde digamos que era algo así como un graderío de piedra, donde tenía unos conductos con agua fría dentro. Y entonces, bueno, como conseguir como esta atmósfera controlada que, con estos elementos, ¿no? Y aquí lo veis, 500 metros cuadrados, podía acoger 5.000 espectadores y se construyó en el 92 y se desmontó en el 2007. Este es un taller que hace Prada en 2009 y que lo hace en la Universidad de Arup. Y os traigo esto porque esto realmente yo creo que fue una de las cosas que más me inculcó tanto Antonio como Prada Pool, porque ellos hablaban como de la construcción colectiva como forma de conocer la ciudad o de generar comunidades. Y partiendo de que se puede pensar que la arquitectura es una generación de una comunidad, pues a mí me enseñaron a leer la arquitectura de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que querían era que a través de la construcción colectiva de una experiencia comunitaria, realmente era donde se forjaba la arquitectura. Bueno, y ahora vamos a enfocarnos un poquito más y todo esto, ¿cómo se hace? ¿No? Entonces, a nosotros siempre nos parece que en el fondo como estas membranas, que pueden ser plástico, pueden ser de tela, pueden ser de papel, están como muy vinculadas al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el espacio mínimo que te protege como del exterior? Pues no sé, cuando vas en el metro, pues como te puedes tapar, ¿no? Como con una prenda que tengas o con un libro, pero ¿cuál es el espacio que tú percibes, ¿no? Casi es como el que está entre tus ojos y la extensión de tus brazos, ¿no? Entonces, este ejercicio que hizo un compañero mío del máster que se llama Bernardo Angelini, experimenta un poco con esto, ¿no? Como cuál es el espacio que hay entre tu mano y por lo tanto que ahí en medio puede haber como un dispositivo móvil o puede estar un libro y tu percepción de visual, ¿no? Y entonces él genera como su espacio mínimo, que era este inflable. O cuál es el espacio mínimo donde una persona
puede moverse cuando el espacio se mueve con él, ¿no? Entonces, podría ser como este cubo de 2x2x2. ¿Cuál es el espacio mínimo como de una serie de personas que interactúan entre ellos o de un recorrido, ¿no? Si el recorrido se volviera materia y se visualizara, en este caso como una membrana, ¿cuál sería el espacio que dejaría esa estela, ¿no? Entonces, aquí veis como un cilindro, más o menos de 2,5 metros de diámetro, que es una obra de Sergio Prego. O bueno, es esta situación de, y si aparte de un espacio para reunirnos necesitamos como espacios auxiliares que también vayan como acompañándonos, o podemos generar un espacio inflado dentro de otro espacio inflado, bueno, casi como hace como Plastic como en esta acción, ¿no? Donde veis que hay un espacio mayor y luego aparecen espacios cualificados, en este caso como con colores y con una serie de mobiliario. ¿O qué pasa cuando lo importante no está dentro de la arquitectura neumática, sino que está fuera, ¿no? Y lo que nos importa es el negativo, ¿no? Como en esta instalación de High Rise que hizo Sergio Prego también en 2017 en el K2M, en esta situación, ¿no? Esto es un festival de arquitectura donde veis que la membrana es mucho más opaca y realmente cuando estamos fuera casi que nos parece que estamos viendo como las tripas de, casi como cuando vas a la parte trasera de un edificio y están allí como todas las salidas de aire viciado, ¿no? Que te parece que este no es como tu sitio casi. Bueno, ¿qué tipos de arquitectura neumática existen? Os traemos como una categorización en principio como sencilla, ¿no? Que sería la estructura neumática de una membrana, donde tú tienes un elemento e introduces aire, entonces esta mayor densidad produce que se infle. No siempre tienen por qué tener una continuidad con el suelo, sino que a veces simplemente con evitar que el aire salga por ahí, pues podemos generar como espacios con membrana sencilla. Una estructura de doble membrana, que sería las dos láminas y introducir aire por ahí, de tal forma que el espacio que habitamos está aquí fuera, no está en contacto con el aire que nosotros estamos introduciendo, que está a mayor presión. ¿Cómo hacemos para conseguir que estas dos láminas se mantengan equidistantes, ¿no? Porque si no, en el fondo tú metes aire por aquí y estas dos láminas tienden a separarse y ya estamos con un inflable de membrana sencilla otra vez. Entonces, lo que se hace es algo así parecido como a una matriz donde tú lo anclas con unos puntos para que queden fijas, ¿no? Esta equidistancia entre las dos membranas. Y muchas veces necesita un apoyo de otra estructura que lo ayude a sujetarse. Y el tercer caso que sería como la estructura inflada, ¿no? Donde aquí lo veis, en este caso, bueno, una morfología de tubos y cómo lo que hacemos es introducir aire dentro de este esqueleto y luego ese esqueleto en realidad, ¿con qué se puede tapar? Bueno, normalmente con un paramento que sea flexible, entonces, bueno, suele ser un textil que puede ser tela, puede ser papel o puede ser plástico, ¿no? Aquí lo veis en el esquemita como los tubos inflados y luego una membrana que ayude como a generar un espacio techado, si queréis llamarlo así. ¿Y qué tipos de insuflación podríamos usar, no? Bueno, evidentemente la corriente de aire es la insuflación como más sencilla. Luego a mí este ejemplo también me gusta mucho, ¿no? Que en el fondo tú tienes una membrana oscura, por lo tanto el aire que está aquí dentro se sobrecalienta, sus moléculas ya sabéis que se separan más, pesa menos que el que tiene alrededor, tiende a subir, ¿no? Y bueno, y aquí tenéis como un ejemplo casi como anecdótico. O podría ser, esto es en Fabra y Cost, entre dos edificios que están bastante cercanos, entonces se genera una corriente de aire, ¿no? Entonces, en 2013 montamos como este tubito y antes de meterle los ventiladores y todo, bueno, aprovechamos una corriente de aire que había por ahí. Pero bueno, en realidad normalmente, como habéis visto en los casos que llevamos repasando como hasta ahora, se suele interseccionar con un cilindro más sencillo y se introduce a la forma principal del inflable el aire. O con aire viciado. ¿Cómo lo hacemos con aire viciado? Bueno, aprovechamos una salida, ¿no? Que tenga un edificio y, claro, siempre con inflable de doble membrana. O sea, el aire viciado está aquí dentro, pero de la persona que entra dentro no es la que va a aspirar este aire, ¿no? Esta es una instalación que se llama Parasite del 98 de Michael Rakovic, que bueno, que hizo en New York, en Boston, en Cambridge, en Baltimore. Y bueno, aquí también la veis, ¿no? Como este aire viciado en realidad está aquí, entre estas dos membranas. No ahí dentro donde está habitando la persona, ¿no? O aquí, que veis más, de una forma más sencilla como esta estrategia.
que claro, ¿por qué esta persona está aquí dentro? Porque el aire viciado además normalmente suele tener como una temperatura más elevada, ¿no? Entonces digamos que es casi como un saco de dormir calentito, por así decirlo. O bueno, si aprovechásemos las salidas de aire del metro, bueno, pues podríamos llegar a generar como esta instalación que es de Joshua Allen Harris, que es algo así como Inflatable Plastic Bags Subway Art, y bueno, y que genera como estas figuras que pasan a formar parte como del paisaje urbano, ¿no? Bueno, este ejemplo que también nos gusta bastante, que si os fijáis aquí hay unos elementos como para inflar, ¿no? Que están conectados aquí como a la parte trasera de este vestido. Este proyecto es de 2008 de Yu Jung Bike y bueno, nos parece bastante graciosa, eh, bueno, porque ella va caminando como por la ciudad, ¿no? Va como inflando eh, esta parte del vestido que lleva y bueno, y en un momento determinado pues que quizá no le apetece seguir de pie, bueno, pues lo que hace es sentarse y es bonita también esta situación como de que va bajando, ¿no? Es un asiento que tiene movimiento en realidad, va perdiendo presión. Bueno, o este proyecto que se hizo bastante viral en 2019 en redes, ¿no? Que es de la Central Saint Martin BA Fashion, y es un vestido de Fredrik Jarensen, que bueno, seguro que también lo conocéis todos, ¿sí? Pero ¿con qué tipo de plásticos podemos generar este tipo de intervenciones? Bueno, desde plástico de burbujas, por supuesto bolsas de plástico que tengáis, que normalmente están hechas de polietileno, puede ser con poliuretano, esto es un proyecto de dosis. Yo también, siempre que explicamos esto me siento un poco como estar explicando cuál es la diferencia entre una madera de nogal y un roble. Supongo que como con el tiempo uno se acaba como acostumbrando o sabe detectar cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, el poliuretano, que es este, eh, digamos que cuando se le prende fuego la llama tiende a extinguirse y emite muy poquitos humos. Entonces, siempre que se hace algo en el espacio público, bueno, que tiene que estar controlado como para incendios y tal, se usa poliuretano. Frente al polietileno, que el polietileno es altamente inflamable, cuando le prende la llama tiende mucho a expandirse la llama y se retrotrae el polietileno y genera como muchos humos, pero tiene también esta condición de una transparencia distinta, ¿no? Veis que el poliuretano tiene muchísima más transparencia que el polietileno. Este es el polietileno más transparente que podéis conseguir, que veis que en realidad es translúcido, ¿no? O un poliuretano tintado en color, en translúcido. O, por ejemplo, en este caso, que esto es un polietileno translúcido, ¿lo veis? Esto es un polietileno también translúcido, pero esto, por ejemplo, es un poliuretano, que es opaco. Entonces, todos los elementos que veáis que se comercializan, tipo pelotas de playa, pues inflables, todo esto viene en poliuretano, que es más caro. Digamos que es como 4 veces más caro que el polietileno. Bueno, por supuesto también se pueden hacer como arquitecturas neumáticas con otro tipo de materiales, como es este caso como de Tomás Saraceno, que en 2010 montaba esto, yo creo que en Nueva York, que veis que tiene aquí un polietileno, pero luego tiene este elemento iridiscente, bueno, que si os fijáis ya va estando sujetado por aquí como con sacos de arena o con mantas térmicas, ¿no? Que sabéis que tienen un lado dorado y un lado plateado. O este ejemplo, que es de Antonio Cobo, que lo montó en el Centro Botín en 2018, que toda la parte superior es de papel y está unida con adhesivo, mientras que la parte inferior, lo veis, es un polietileno, más o menos tiene como unos 400, 600 de galga en negro. ¿Qué es galga? Galga es el espesor que tiene el plástico. Entonces, cuando yo os digo 400 de galga, significa que tiene 4 micras de espesor, ¿vale? Algunos detalles, ¿no? Bueno, pues como os decíamos, para unirlos se puede unir con adhesivo. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos talleres con niñas que nos gusta mucho, que normalmente están como entre 5 y 12 años, pues claro, no le vamos a poner a sellar en caliente porque se pueden quemar. Y entonces, bueno, pues ellas mismas son capaces de unir un inflable y luego pues disfrutarlo, bueno, en este caso como pintando con tizas en la membrana y tal. Bueno, la solución que os
contaba antes de Prada Pool, ¿no? Como con la triple doblez y el grapado. O, bueno, esta parte como más de, que es soldadura térmica, pero bueno, digamos que es así como bastante maker, que es como la que hacemos nosotras. Nosotras utilizamos o plancha de la ropa o plancha del pelo, dependiendo de la zona que sea y de la unión que queremos, ¿no? O sea, cuando tú haces una plancha de la ropa tienes que solapar los dos plásticos y por lo tanto se te va a ver mucho el patrón, ¿no? Digamos que si esto tiene 200 de galga, 2 micras de espesor, pues aquí se están superponiendo 2 de ellas y por lo tanto lo ves como si fueran de 400 de galga, ¿no? Y bueno, y veis que siempre pones un papel encima, porque si pones directamente la plancha sobre el plástico se quema. ¿Qué significa que se quema? Que se retrotrae y se hace un agujero grande, ¿no? El polietileno suelda a partir de 150 a 180 grados y estas planchas llegan fácilmente a 200, 250, por lo que se puede soldar como perfectamente. Esto sería una soldadura profesional. Esto es un termosellado que tú mandas y que te hacen bien, ¿no? Y veis que también están superpuestos los dos plásticos y, bueno, aparte de que es un poliuretano, lo veis por la gran transparencia que tiene, veis que la unión es como muy limpia, ¿no? Y esta es la versión con plancha del pelo, que a nosotras nos gusta especialmente, pues también tiene un punto como de sentarse y ponerse a pasar, como un punto como muy de casi de ganchillar, como harían como nuestras abuelas, ¿no? Y como de estar hablando con la persona que tienes al lado, o sea, hay un punto ahí como muy de construir comunidad mientras construyes arquitectura, que a nosotras nos gusta especialmente. Entonces, efectivamente, lo que haces es unir los dos elementos. Esto veis que es un papel doblado, y le pasas la plancha 2, 3 veces, depende de lo caliente que esté. Esto en realidad, hasta que no lo haces, no acabas como de entenderlo, porque depende mucho de qué plancha. En realidad nosotras, por ejemplo, aunque bueno, podemos usar indistintamente las planchas, pero siempre cada una de nosotros en realidad tiene una plancha del pelo preferida, porque le coge antes el punto, porque a lo mejor una está demasiado caliente o yo a lo mejor la paso más despacio pues que Marta y entonces a mí me gusta que caliente más. Bueno, estas cosas que como que hasta que no las experimentas, pues explicarlas tampoco, yo creo que no tiene mucho sentido. Se puede coser también, esto veis que está cosido a máquina. Y bueno, y luego pues esta serie como de detalles, ¿no? Cómo se anclan al suelo. ¿Recordáis aquella solución de Prada Pool como de todo el surco alrededor, ¿no? Casi como una cimentación, pero bueno, también podría ser como con un viento, aquí como casero, como con el bolígrafo, o puede ser como con sacos de arena en el perímetro. ¿Y cómo son las puertas, no? Veíamos la puerta de Prada, esa puerta en vagina. Esta es una puerta que hace Dosis en París, que veis que en realidad, claro, tiene una puerta aquí y otra puerta aquí. Y Noemí, solo recuérdame que tengo la batería baja y que ahora la tengo que cambiar. Es que ella sabe que se me olvida. Y vale, entonces tenemos dos puertas, entonces hay como un intersticio en medio. Entonces, bueno, cuando quieres tener muy, 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 muy controlado el aire y no quieres como que se baje y se suba, porque es verdad que cuando abres la puerta pues un poquito se desinfla, pues entonces tienes una puerta estanca, ¿no? Que es esta que genera aquí Dosis. O puertas que nosotras como que hacemos con bastante asiduidad, en este caso, bueno, pues con una cremallera de 2 metros de largo, que esta está cosida a mano. Hay también cremalleras adhesivas, pero yo la verdad es que solo las he visto en Estados Unidos, o con velcro. Con velcro nos funciona muy bien y nos encanta, porque además es muy intuitivo para los niños, ¿no? Bueno, aquí veis que una niña, pues efectivamente nos ha puesto, encuentra la llave, que una puerta con cremallera efectivamente no es tan evidente dónde tiene la llave, ¿no? Y luego los tipos de ventiladores, ¿no? Bueno, en este ventilador, que es casi como un ventilador de suelo que podríais tener en vuestra casa, luego podemos hablar, si queréis, como de cubitaje y de vatios de potencia que tienen que tener. Pero bueno, sí que veis esto que os comentaba de que normalmente, casi como por no decir siempre, la conexión entre el aire y la forma principal viene a través de un cilindro. Veíamos ventiladores de suelo. Esto es un extractor como los que se compran en Leroy Merlin, por decir, para el baño, ¿no? Entonces, bueno, el extractor en realidad, os podéis imaginar, es lo mismo que un ventilador, lo que pasa es que echa el aire por un lado y lo saca por otro, entonces pues le das la vuelta y funciona como un ventilador, ¿no? Entonces, nosotras también hemos usado como extractores, bueno, que efectivamente unidas a estos cilindros meten aire. Y es un poco como esta situación como de que tú tienes un patrón que tienes que llevar, en este caso a los planos de plástico, que tienes
que estar pendiente de qué eje vas a unir luego con qué eje, entonces aparecen como un montón de números, se suelda. Luego también está siempre este momento como de llevarlo hacia el exterior, abrir la puerta. Y un poco cómo se va construyendo como este bicho, ¿no? Que como, bueno, como os decíamos, el remate este, o la conexión esta, ¿no? Como del el cilindro hacia la forma principal es muy recurrente. O, aunque tú puedes generar la forma mediante el patrón, funciona también muy bien cuando el elemento lo que hace es como pegarse a todo lo que pilla, ¿no? Y este pilar en realidad está fuera del inflable, pero casi como que si no te fijas que parece que está dentro, porque tiende como a adosarse a todo lo que coge, ¿no? O lo que comentábamos como de un inflable dentro de un inflable, que en realidad tiene que tener una entrada de aire independiente para él, para que pueda como coexistir. Y en el fondo estos espacios como tan grandes, ¿no? Que está en Avenida Paulista, aquí veis tiene como 20 metros de largo, tiene 7 de fondo y la cúpula grande tiene en torno a 8 metros de alto. Pues como este espacio en realidad pues se convierte en esto cuando lo guardas, ¿no? Y ahí con el MASPI al fondo, que eso siempre está bien. Esto lo hicimos en Sao Paulo con unas amigas que también tienen un colectivo de arquitectura neumática que se llama Inflow, y todos los domingos primeros de cada mes Avenida Paulista se cierra, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos allí con este bicho que habíamos hecho en la USPI en un taller y nada, y llegamos allí, le dimos 20 reales a una chica que estaba cantando con un transformador o con un generador en la calle y nos conectamos a su enchufe y entonces estuvimos allí todo el día pues con este bichito montado, ¿no? Bueno, y os traíamos una serie de imprescindibles, la verdad es que yo no sé qué hora es, -10. Bueno, os los voy a pasar muy rápido por encima, solo como para que se os queden en la retina y os vamos a contar un poquito más lo que hacemos nosotras, si os parece. Entonces, bueno, Frank Lloyd Wright en 1957 planteaba como esta ciudad con células inflables, ¿no? Que le encargaba a una compañía de caucho de Estados Unidos. Y bueno, es gracioso, ya, siempre os digo que os lo voy a contar súper rápido y luego me lío, pero bueno, es gracioso porque aquí aparece un piano en medio como de una cúpula que en realidad es como medio efímera, pero bueno, estas cosas siempre están como bien, ¿no? Bueno, por supuesto conocéis todos estos proyectos, ¿no? Que son de Archigram o como cuando hacen el prototipo, ¿no? Este elemento que es casi como tu cuerpo y luego se genera un espacio en el que poder dormir, que en realidad el elemento es este, ¿no? Con el colchón y todo, y luego cuando se extiende, pues ahí está. Como todo su espacio mínimo, si queréis decirlo por ahí. O bueno, los ejemplos de Hausbacher Co., también este como elemento, este elemento que a nosotros nos parece especialmente interesante porque lo que hace, que puede parecer muy tonto, ¿no? Bueno, pues es que es como aparecen 3 bolas de gigantes de billar y la gente va allí y juega, no. La gente recuerda que tiene determinadas acciones que ha perdido porque el espacio en el que vivimos, casi como ortopédico, no nos permite movernos así, ¿no? Y entonces la gente recuerda que puede saltar, que se puede retorcer, que se puede caer encima de alguien y que eso es una forma de vivir también, que a lo mejor es más acotada o más temporal, pero que hemos perdido formas de relacionarnos con nuestra interfaz que realmente cuando éramos más pequeñas las teníamos interiorizadas. Bueno, los techos móviles de la Expo del 70, ¿no? Como estos capullitos casi como que se abren y luego se elevan y aquí se generan como estas cubiertas. Bueno, el Oasis Number 7, que lo conocéis también de sobra, el Sleeping Bag Dress de 2003, que es de Ana Rebakovic, que es bonito. A mí me gusta mucho establecer este paralelismo, ¿no? De esta chica que va como con este traje y con un ventilador de ordenador, pues decide cómo colocarse aquí y generar como este refugio temporal que antes era un vestido. Y esta pieza, que en realidad es del mismo año, ¿no? La conocéis, es de Andrés Jaque, la Tecnogeisha, y que en realidad él habla como de una colección de dispositivos portátiles, ¿no? Pero que luego también te permite dormir. Entonces, desde 2 puntos de vista distintos, pero cómo se llega como a un acercamiento como relativamente cercano, ¿no? Que hablan como un mismo lenguaje, si queréis. O bueno, es el Spice Buster de Brown Labor en 2009, ¿no? Que llegan a New York con este bicho y cogen y lo montan, ¿no? Y bueno, y los inflables que tienen esta capacidad también como de generar una proyección.
y de compartir un momento como, pues, con una comunidad o como un grupo de personas. Luego, bueno, como proyectos que yo creo que están en la cabeza de todos, ¿no? Como las City of Babels de Tomás Saraceno, que hace en 2012, ¿no? Como este espacio entre lo terrenal y lo celestial, ¿no? Pues ahí en medio están las personas, como en este paraíso casi como que genera. O el auditorio inflado más grande del mundo, ¿no? De Anish Kapoor y Arati Sozaki. Bueno, esta cosa como estupenda, que puede albergar 700 personas y que a mí esta imagen que os enseño en realidad me gusta mucho porque tiene casi como, es una imagen casi como de una maqueta, ¿no? Porque en realidad todo este elemento que, bueno, luego vienen aquí los tubos para los ventiladores y tal, pero como que casi podrías pensar que esto es el elemento de insuflación y esto es el bicho y es casi como si fuera como una maqueta, ¿no? O sea que no se nota realmente qué escala tiene, que eso me parece como bastante bonito, incluso como planteamiento, como objeto. O bueno, esta situación este es de Plastic Fantastic, ¿no? Donde generas un espacio, es verdad, como con translucideces, como con opacidades, pero que es un espacio más que atmosférico, es como casi líquido, ¿no? Esta situación como del contacto con la naturaleza, a mí realmente me parece como súper sugerente. Bueno, y que en el fondo todos estos inflables que cuando los ves como en fotos, ¿no? Parecen como de fotografía perfecta, es verdad que son como muy fotogénicos, pero tienen esta cualidad de que cuando estás allí, lo que pasa es que están todo el rato en movimiento, ¿no? Porque entre el aire que tú le metes dentro y que tiene que cohabitar con el aire que tiene como fuera, ¿no? Y en realidad son arquitecturas que no paran quietas, como consiguiendo una estabilidad. No digo que no sean estables, ¿no? Pero que efectivamente son como un organismo casi vivo, con el que hay como que cohabitar y entenderse y encontrar también cómo él está cómodo y cómo tú estás cómodo dentro de él también. Bueno, esta cosa que en el fondo como que humanizas un poco la arquitectura, ¿no? Bueno, y luego ya aquí como ejemplos, que claro, como era apartado de imprescindibles y quien dice arquitectura neumática o arquitecturas del vacío dice también tensada, pues por supuesto todos conocéis La mujer nómada de Toyo Ito, ¿no? Que está como por aquí, ¿dónde está? Aquí está como Kazuyo Sejima, ¿no? Y también habla, esta imagen siempre nos gusta ponerla también como para hablar de que esta arquitectura que parece efímera y que por ser efímera tardas media hora en montarla, cuando en realidad la arquitectura tiene un proceso de construcción, ¿no? Quizá más larga de la que nos podemos esperar. O, bueno, este ecosistema emocional diverso de María Mayo, donde en realidad tiene una estructura que está conectada a una placa de Arduino y entonces se supone que tú te acercas a la membrana y la membrana se aleja de ti, o sea, como que se amolda a tus movimientos. Un poco como muy en la línea de lo que ya me venía diciendo el Prada Pool, que ya hablaba de estas cosas, si os acordáis, con aquellas estructuras inteligentes. Y bueno, que tiene como esta estructura por fuera este proyecto de María Mayo y por supuesto todo lo que Selgascano viene haciendo como en los últimos años, y creo que todos tenemos en la retina cuando se habla como de arquitectura neumática o tensada. Hay estas que somos nosotras, me encanta. Bueno, que ya nos habéis visto, está Marti por ahí, está Noemí y yo que os estaba contando esto. Y así como para entrar un poquito más en lo que nos gusta hacer nosotras y... bueno, no vamos mal de tiempo. Bueno, entonces ya os hablamos un poquito de esto y ya nos preguntáis todo lo que queráis. Bueno, pues efectivamente, como decía Diego, nosotros hacemos una arquitectura que yo no sé si es divertida o no es divertida, pero seguro que es la que nos gusta. O sea, es verdad, es como esto de que no somos capaces de hacer algo como que no nos salga casi como de dentro, yo creo, porque para hacer algo que no te gusta, pues no sé, hubiésemos estudiado otra cosa, digo yo. Pero bueno, nos gusta mucho trabajar como con las personas y con el espacio en el que habitamos, ¿no? Y reflexionar sobre la ciudad. Y reflexionar sobre una ciudad que en el fondo es subjetiva dependiendo de cada una de nosotras, cómo la hemos vivido. Así que, en el fondo, bueno, os traemos esta imagen de Kevin Lynch, bueno, que os acordáis que hablaba, ¿no? De las sendas, de los bordes, de los barrios, de los nodos y de los hitos. Y claro, y luego siempre me gusta como poner esta imagen, que yo creo, he llegado a la conclusión de que solo la entendemos nosotras, pero no pasa nada, eso también está bien. ¿Por qué ponemos esta imagen? Si os acordáis de Avatar, ¿no? Tú en Avatar como que te ponías
como la maquinica esta. Y luego en el mundo que habitabas era como toda una interfaz. Y nosotros entendemos que la ciudad es una interfaz en la que las personas se encuentran, se chocan, interactúan. Y este tejido es como, pues eso, como la ciudad de las fibras, ¿no? Donde todo se une. Donde todo se une, pero que tenemos que ser capaces de diferenciar entre cuando el espacio es urbano, es público, es colectivo, porque llega un momento en que parece que hablamos de estos conceptos como de forma sinónima, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo aquí, ortodoxamente hablando, permitidme como que me ponga así un poco tal, que el espacio urbano es el que está en la urbe. En un pueblo pequeño, yo entiendo que no hay un espacio urbano. Eso sería un espacio rural o no. Bueno, se podría hablar. ¿Cuál es el espacio público? Entiendo que es el de propiedad del gobierno, ¿no? ¿Y cuál es un espacio colectivo? El que está habitado por más de una persona. Pero el espacio público tiene que ser colectivo o el espacio colectivo tiene que ser público. Es decir, el espacio puede ser colectivo o individual, o sea, un mismo espacio, en realidad le ponemos un adjetivo u otro, dependiendo de si está activado, si queréis decirlo, por una o por más personas. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad y con la actividad? Bueno, pues que una calle es de propiedad pública y cuando nosotros paseamos, pues digamos que es que el uso pues es gratuito, ¿no? El uso que estamos haciendo, si quitamos como los impuestos que pagamos. Entonces tenemos propiedad pública y uso público. Vale, pasa también en las playas en el contexto español, que es suelo público y uso público. ¿Qué pasa aquí? Que hay un suelo público y hay un uso que se está realizando que está privatizado. Porque yo para poder usar ese espacio tengo que pagar por él, tengo que consumir, ¿no? Y entonces en el suelo público se está realizando un uso privativo. Esta imagen a mí me gusta bastante porque es aparentemente un espacio público, no lo es. Son los edificios bajos del BBVA de Herzog y de Meuron en Madrid. Pero podría parecer que es un espacio público. No, es un espacio privado y el uso que se hace es privado también, porque ahí veis que hay una terraza, ¿no? O esta imagen que todos lo conocéis, que es el pabellón al que le dieron el León de Oro de la Bienal de Venecia de 2018, ¿no? Donde si no supiéramos que esto es la Bienal de Venecia, pues esto sería una playa, es decir, un uso público, si lo queréis decir así, pero en el suelo de los Giardinis, que tú tienes que pagar para entrar en los Giardinis. Entonces, es posible esto, o sea, es posible que en un suelo privado se dé un uso público, o es un poco raro, o sea, esto ya son como los Giardinis, los conoceréis. Yo tengo que pagar para entrar aquí, pero luego en realidad funciona como un parque. Es un suelo privado, pero el uso es público. Bueno, es un poco lío todo esto, ¿no? Y en el fondo, como pensando en esto, pensando en los espacios de la ciudad y pensando como en entornos de oportunidad, nos fijamos en esos gaps, en esos agujeros negros casi que están en nuestros imaginarios de la ciudad. Es decir, que hay ciertos espacios que porque no le damos uso. ¿Y por qué no le damos uso? Pues porque nunca nos ha tocado como pasar por ellos o porque realmente no están diseñados para usarlos. A los que a nosotros se nos ha llamado por llamarles inatmósferas, porque creemos que no tienen una atmósfera habitable. Estos usos realmente son como espacios en nuestra mente como vacíos, como que no existieran, ¿no? Esto, si lo reconocéis, esta es la entrada de la A6, aquí está Moncloa en Madrid y este espacio que os estábamos enseñando, que no está nada ni diseñado ni preparado para habitarse, veis que no tiene ninguna sombra que no sea la arrojada aquí por el arco, solo tiene este pequeño paso de cebra para acceder. Entonces, claro, es un espacio complicado. Frente a este, ¿no? Sal, antes de que Sí, lo he sigas hecho, con... lo he hecho. Vale. Es que antes te has cortado y pensaba que se le había apagado el ordenador y casi me da un infarto. Vale, ya está. No, me he conectado, sí, pero mil gracias. Esto lo reconocéis, es el High Line de New York, ¿no? Entonces, eran unas antiguas vías abandonadas, estaban como por la franja de Nueva York y Diller Scofidio y Renfro hacen esta propuesta, ¿no? Donde se convierte en un parque. Era una antigua atmósfera, bueno, lo que nosotros aquí, una inatmósfera, lo que nosotros llamamos como una ex-inatmósfera. O sea, ahora realmente paseas por allí y está llenísimo y es un sitio como con muchísima vida, ¿no? Y un poco pensando en cómo podemos hacer para cualificar esos espacios que nosotros ya no sabemos cómo usar, porque esa ciudad que se generó en el siglo XIX o finales del siglo XVIII, que ya no tiene que ver mucho con nosotras, alguien nos tiene que enseñar cómo releerla y cómo realmente poder utilizarla. Alguien nos tiene que enseñar cómo esa ciudad va
a responder a nuestros requerimientos actuales, a nuestras necesidades como ciudadanos, ¿no? Y entonces, bueno, esto es la Plaza de Callao y aquí veis como uno de nuestros prototipos. Y tiene que ver un poco con esto como de, bueno, este proyecto que está como centrado en la activación de los espacios urbanos, ¿no? Y como esta ciudad que os decíamos, bueno, la ciudad del ayer, que es que sigue siendo la misma de la ciudad de hoy, pero ¿quién ha cambiado? Han cambiado los habitantes, han cambiado sus necesidades y han cambiado sobre todo a dónde miran, porque vamos todo el día como con la mirada en el dispositivo móvil, ¿no? Pero esa ciudad realmente se ha amoldado a nosotros, o sea, ha cambiado de alguna forma para ajustarse a lo que a nosotros nos gustaría realmente vivirla. Bueno, y entonces creemos que hay un tipo de arquitectura que se puede hacer y que tiene que ver con esto, con mostrarle a la gente nuevas formas de vivir la ciudad. Y, a ver, aquí. Vale. Y bueno, y en eso se centra un poco como este proyecto que os veníamos un poco como adelantando, que es el de Esta es mi plaza. ¿Veis la página web, verdad? Sí, ¿Sí? Vale, genial. Es que yo no os veo a vosotros por eso, genial. Entonces, bueno, este prototipo de Esta es mi plaza, que fue un prototipo que hicimos 3 veces, cada uno de un color, pues esto, para que la gente no se confundiera y no pensara que era siempre el mismo. Tiene diferentes tamaños también en cada prueba que hacíamos, ¿no? Y tiene esta historia como de un bicho, os lo voy a enseñar en vídeo también, como de un bicho que habita un espacio. No sé si sabéis que Callao se encuentra en una zona de Madrid donde como tal empadronado, digamos, no hay ni un solo niño. Entonces podrías pensar que en esta zona no hay niños, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros inflamos esto, bueno, veis además que el bicho, como os venía diciendo, ¿no? Siempre está en constante movimiento. Entonces, bueno, cuando lo inflamos fue muy curioso porque sin haberlo programado del todo, aparecieron una sucesión de diferentes actividades, ¿no? Entonces, de repente se llenaba de niñas con sus madres o aparecía un concierto acústico que, bueno, que llevamos, ¿no? Y entonces aquí hay como un público intermedio entre juvenil e infantil. Y luego, en un momento como más nocturno, aparece este momento como de pinchar, donde se puede generar una fiesta, que era pública, en un espacio público, y que puede haber como guardias guardias como policía, ¿no? En la parte exterior, que en realidad no están viendo lo que pasa dentro y podría haber gente como con latas de cerveza bebiendo dentro y no se habrían enterado, ¿no? Aquí veis como el momento como del concierto acústico. Bueno, es evidente que nosotros teníamos un generador como para producir la electricidad para los ventiladores y entonces, bueno, era como fácil que ellas también se conectaran como para estos momentos, como para esos diferentes momentos como de activación, ¿no? Y también es muy curioso eso, como el mismo espacio, es verdad que cambian las luces de ambiente, pero como según la activación que tú le haces, el programa cambia radicalmente. Y este mismo proyecto o este mismo prototipo lo replicamos bueno, aquí en la plaza de Matadero. Y entonces es curioso porque en la plaza de Matadero, bueno, lo que llevamos fue más como pues pelotitas y sillones hinchables. Y entonces había un mercado de diseño un poco más adelante y entonces el bicho estaba como a la entrada, ¿no? Entonces efectivamente era casi como la parada obligatoria de todas las madres y padres como para estar con sus hijos. Pasa una situación bastante bonita en estos bichos que al tener otro lenguaje cambia también la jerarquía con la que se comportan las personas. Hay un primer momento donde el padre o la madre a lo mejor están como más pasivos, pero luego enseguida como que entran a jugar también con sus hijas, ¿no? O esa situación también que veíais casi como de canasta. Esto, ¿no? Nosotros en realidad estos cuernecitos, bueno, pues los hicimos un poco como porque, a ver, porque formalmente, quiero decir, pues unos cuernecitos siempre nos parecía que estaban bonitos, ¿no? Y sin embargo, esta situación maravillosa donde el usuario pues tiene unas pelotas y lo que hace es como jugar todo el rato con ella como si fuera una canasta, ¿no? De tal forma que en realidad la dinámica de este inflado se convirtió en cada 5 minutos ir a vaciar
los cuernecitos porque los niños ya los habían como saturado totalmente de pelotitas, ¿no? Bueno, que al final es un espacio que solo tiene una entrada y una salida y el padre o la madre puede estar dentro o puede estar fuera, pero sabe que si su hija sale por esa puerta no la va a perder. Quiero decir que la madre se puede quedar fuera, la niña puede estar dentro jugando y si la niña sale por esa puerta, la madre sabe que está ahí. No es como un parque totalmente abierto. Tampoco quiero entrar como en los límites de la ciudad, las verjas, las no verjas, porque eso ya es como otro discurso. Pero bueno, solo como que os lo dejo caer, que es verdad que hay una forma como aplicable del programa de este bicho que tiene que ver con eso. Luego también porque a nosotras nos gusta mucho trabajar con el público infantil, por esta cuestión de que os contábamos de que su lenguaje es distinto, o sea, ellas pueden gritar, ellas pueden saltar, ellas, ¿no? Ellas pueden hacer tantas cosas en la ciudad que a las adultas ya no nos está permitido porque nos tacharían como de locas y además ellas tienen una visión que todavía no tiene como el estigma de la cultura. Entendedme por estigma de la cultura como que, por ejemplo, las niñas entran sin permiso en este bicho, no entienden que hay que preguntar, se ponen a jugar, todo es lúdico para ellas y en ese sentido ellas son capaces de leer un espacio que para otra persona es un elemento como de extrañamiento y son capaces de leerlo como un espacio de oportunidad, que eso realmente me parece que es como el corazón del proyecto, ¿no? Cuando los usuarios además lo reinterpretan como de formas que a ellos les apetece. Otro proyectito que nos gustaría contaros es este, es de Yellow is the New White. Bueno, nos gusta bastante, aparte de que, bueno, ha tenido varios premios, eso siempre como te pone contenta, pero porque es esta situación como de un parque donde, bueno, a primeras los parques deberían ser sitios como para usarse, pero sin embargo aquí se visualiza con este inflable que veis como de 3 patitas, un espacio que está, bueno, totalmente sin diseñar, es verdad que hay como cierta sombra, pero no hay ningún elemento que realmente te permita como explotar la capacidad de ese espacio y entonces aquí digamos que de alguna forma se visualiza ese espacio al que no se le estaba dando ningún uso, digamos, específico, que no fuera como de paso y como el bicho en realidad como que te hace como darte cuenta, bueno, de una forma más perceptible de todo tu entorno, pero además cómo visualiza que si realmente estuviera cualificado de otra forma la gente lo usaría, ¿no? Entonces, bueno, aparecen como estas situaciones donde el inflable además se pega como a la naturaleza, ¿no? Y bueno, y como no era ese patrón exactamente el que tenía, pues aparecen como las arrugas y se ajusta más o menos o aparece como un banquito que había por aquí, ¿no? Donde en realidad también te puedes sentar desde el interior del inflable. Bueno, y como ese sitio, que era como un poco residual porque estaba como al lado de la cafetería y entonces en realidad la gente viene a la cafetería o como que se va más lejos, pero no está como en ese espacio intermedio. Bueno, cómo realmente se le puede dar como un uso, ¿no? Y luego, bueno, otro par de proyectos que tenemos, podemos ver más arquitectura neumática si queréis, pero bueno, también hicimos este en Guadalajara, México, este pequeño aulario para la universidad para la Escuela de Arquitectura o este pabelloncito que está hecho con bambú y con... Está bastante bonito. O sea, está mal que yo lo diga, pero, o sea, lo he dicho en alto, en realidad lo que quería decir es, podríamos ver este porque es bastante bonito. Pero bien, este es una combinación como del bambú, de una estructura de bambú, que la veis aquí, que lo que hicimos fue conformarla con calor y de un patrón neumático, ¿no? De tal forma que a mí este proyecto me parece que tiene como su interés porque esta estructura de bambú no es suficientemente rígida como para sostenerse por sí sola. Digamos que necesita la estructura neumática para estar levantada, ¿vale? Y la estructura neumática es verdad que podría estar levantada por sí sola, pero en un exterior, sin tener ningún tipo de peso, no podría estar quieta ahí, necesitas estabilizarla. Entonces, nos parece como bastante interesante esta situación de entre lo natural y lo artificial, ¿no? De el bambú y el plástico, como uno se ayuda al otro, como para evitar tener como la línea de pesos, que bueno, a nosotras no nos gusta especialmente, y cómo además, se conforma como una cierta morfología con esta
con esta estructura como que se le superpone. Este era un pabelloncito que hicimos con los alumnos de la Escuela Superior de Diseño de Murcia. Y bueno, es que lo típico, ¿no? Que ellos van a anunciar pues sus titulaciones a ferias y era, bueno, pues ya que tenemos que ir con un stand, pues tener uno que podamos poner y quitar y que nos guste, ¿no? Y entonces, bueno, pues construimos con un grupo de alumnas este bichico, que ahí lo ves. Nada, y luego lo que os decía, enseñaros como un par de proyectos, a lo mejor como que no son solo de arquitectura neumática, que podría ser el de Vallecillo, es un pequeño pueblo que está cerca de León y que tiene esta cosa de que es un pueblo como muy bien conectado, pero tenía un espacio que eran 6 plazas de aparcamiento, totalmente al sol, justo al lado de la Plaza Mayor y que nadie usaba. Es más, es un espacio como a evitar, porque es que allí, claro, en Vallecillo o en León, si os hacéis más a la idea, en pleno agosto, que son cuando son las fiestas del pueblo, cuando va realmente la gente, aquello era invivible. Y entonces lo que hicimos fue construir con toda esta gente que va justo para las fiestas, ¿no? Pero va 2-3 días antes, construir como esta pequeña, no sé si llamarle cubierta, pero bueno, como esta cualificación del espacio, ¿no? Entonces, bueno, veis que, bueno, pues había un cura jubilado en el pueblo que había sido obrero y entonces hizo como el hormigonado de estos cubos, ¿no? Que le clavamos como esas sombrillas y que luego venía, bueno, esa red que hacía como a modo de cubierta y que lo que hacía era como generar, como con diferentes texturas, unas sombras distintas, ¿no? De tal forma que puedes cualificar un espacio, bueno, también aquí una lámina de agua, como para bajar la sensación térmica, ¿no? Pero cualificar un espacio para que las niñas puedan jugar o para que las señoras puedan llevarse una mesita y jugar a la brisca o al tute y cualificar un espacio que antes era como, veis, como que la gente está ahí resguardada en el único 1,5 metros que hay de sombra en todo el lugar, ¿no? Y sin embargo se genera como este espacio donde ya sí que pueden como socializar entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, fue un espacio que construimos con la gente que estaba allí y luego lo dejamos, pues este fue el que os decía yo, que duró 3 meses, lo dejamos allí, cuando llegó el invierno prefirieron recogerlo y lo guardaron en el patio del ayuntamiento, lo guardaron allí. Bueno, y veis como pues la diferente morfología de sombras que aparecen, ¿no? Eso, con este tipo de situaciones. O en Breslavia también nos llamaron para solucionar, bueno, era un festival de arquitectura y entonces digamos que se hacían varios talleres con estudiantes y nos propusieron que hiciéramos uno en este emplazamiento que este es un edificio de los años 60 bastante conocido allí en Breslavia. Y entonces tenía todo este espacio aquí alrededor, que era un sitio donde la gente llevaba como a sus perros a hacer sus cosas, digamos, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue limpiar toda la zona. Veis que luego le hicimos como unos senderos como con corteza, tiene un tratamiento también como con grava blanca y hicimos esta situación como de, bueno, con redondos, está como bosque de metálico, con esa zona como más como para jugar, una zona como más tranquila como para estar. Y recuperamos también esta zona de aquí, que eran unos maceteros abandonados. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido recuperar unos maceteros si ya se habían abandonado. Entonces, lo que pensamos fue que quizás las plantas a los vecinos no les hacía mucha gracia tenerlas, o sea, las flores, pero que si les dotábamos de vegetación que les pudiera reportar algo, sería distinto, ¿no? Y entonces plantamos pues fresas, tomates, bueno, una zona como más de cultivo, digamos. Y luego esta zona que veis que tiene como estas esferitas con juguetes, ¿no? De tal forma que, bueno, los niños pueden venir aquí, coger el juguete, dejarlo, llevárselo a su casa. Si es que en el fondo las ciudades que tenemos tienen que ver con la sociedad que somos. Y si pues la gente quiere llevarse ese pequeño regalito a su casa, pues maravilloso. O si un día les sobra algo y lo dejan ahí, pues también maravilloso. A lo mejor otra persona lo puede utilizar, ¿no? Pero bueno, esta generación como de esa zona, bueno, esta conexión que hicimos también, que era que la gente aprovechaba una zona que había rota entre el desnivel del edificio y el jardín
para saltar por ahí y dejar la basura que estaba como por aquí detrás. Entonces, bueno, les hicimos unas escaleras con esta zona como, bueno, si queréis incluso como un poco tonta, donde, bueno, pues aquí esta abuela está jugando con sus hijos como a introducir cosas en estos cubiletes, ¿no? Y bueno, aquí veis las fresas, cómo están. Bueno, unos adornicos que siempre pones así como para que esto empiece a ser como doméstico, ¿no? Un espacio que ellos no estaba en su imaginario. Como os decía, era esa zona negra que no se utilizaba, ¿no? Y fue bonito como cuando lo estábamos construyendo, muchos vecinos y vecinas bajaban, ¿no? Y preguntaban, ¿y esto qué es? ¿Y esto para quién es? Y tal. Entonces los estudiantes de allí que hablaban polaco se lo explicaban, ¿no? Que en realidad era un espacio para ellos. Esta situación también que la gente no entiende muy bien que tú les quieras regalar algo. Yo también a veces no sé muy bien hasta qué punto lo que tú dejas allí es un regalo o es basura, ¿no? Depende. Si la gente lo cuida y le saca partido, pues será un regalo. Si la gente no lo usa, pues se convertirá en basura, ¿no? También estas situaciones cuando trabajas en lo público que no se sabe muy bien dónde está el límite entre una cosa y otra, ¿no? Ah, bueno, y esta fuimos, aquí está Laura, que fuimos las dos a hacer el taller y este fue el grupo de estudiantes con el que estuvimos trabajando, ¿no? Muchísimas gracias y estamos con vosotros, ¿vale? Cuando queráis. Nosotras encantadas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, hablamos, ¿vale? Gracias. Hasta luego.